FM 89.1, Radio Universidad. Y dijimos que hoy es el día 14 de junio, el Día Internacional de la Donación de Sangre. Una jornada para concientizarnos sobre la importancia que tiene poder donar sangre, ¿no? Un solo donante puede salvar 4 vidas. No hace falta dar mucho tiempo, sino simplemente tener ganas de acercarse a algún centro de salud para que puedan, ¿no?, los bancos de sangre tener cuando se necesitan. Porque hablábamos, claro, la pandemia trajo muchas complicaciones, más allá de que también bajaron las cirugías y hubo muchas operaciones que se postergaron, pero durante la pandemia, con el miedo que teníamos a salir, incluso también, ¿no?, cuando había que donar plasma para aquellos que se enfermaban, ¿no?, y que dependía de aquellos que se habían ya contagiado de COVID, también faltaban donantes. Pero bueno, por suerte ya volvimos a la normalidad, más allá de que continuamos conviviendo con el COVID, pero todavía no llegamos a las cifras que teníamos en el 2019. Por eso hay que seguir hablando de este tema. Y ya estamos en contacto con la doctora Rosario Céspedes, que es directora del Centro Regional de Hemoterapia de 3 de Febrero, depende del Instituto de Hemoterapia de la provincia y centraliza bancos de sangre aquí en la zona oeste, norte y sur del conurbano y parte de la zona norte de la provincia. ¿Qué tal, Rosario? Gracias por atendernos. En buen día y ante todo muchas gracias por este espacio que es muy importante para la comunidad, para que se mantenga informada de las cosas y respuestas que ella misma se puede dar, como por ejemplo lo que es la donación de sangre. Así es, porque bueno, decía, nos acordamos de esto cuando tenemos a un ser querido, un familiar, un amigo, ¿no? Y nos avisan, se necesita sangre, pero esto podemos, ¿no?, hacerlo en cualquier momento y por eso está bueno que hoy hablemos de este tema. Hablamos de este tema y ante todo en la pandemia nos cambió totalmente la concepción, fue un salto que tuvimos que hacer cual y cuantitativo en todo lo que nosotros conocíamos de dispositivos relacionados con la salud. Ya hace años que se sabe que la sangre obtenida de colectas externas es de mejor calidad. ¿Por qué? Porque apunta a 2 cosas, básicamente. Una es a la suficiencia, como vos viniste mencionando, ser suficiente, darle a cada uno lo que necesita, sin necesidad de que vaya el amigo, el familiar, el donante. Entonces, haciendo colectas externas, sí podemos procesar la cantidad de sangre que necesita, sí, toda nuestra área, el área programática que vos mencionaste, que son varios hospitales de varias regiones. Por un lado nos brinda eso, saber que podemos ser suficientes, saber que la comunidad le da una respuesta a la misma comunidad. O sea, nosotros nos damos una respuesta a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la sangre es un tejido que todavía no se puede sintetizar. Depende de poder ponerse en el lugar del otro y ser empático antes de que ocurra un suceso para que nosotros nos podamos anticipar sin necesidad de tener que salir a apagar un incendio cuando tenemos un familiar que entra, por ejemplo, a hacerse una cirugía de vesícula y se necesitan donantes de sangre para que tenga un resguardo esa práctica. Eso por un lado. Y por otro lado, que la comunidad, cada una de las personas, se mantenga informada no solamente de la importancia de la donación de sangre voluntaria, sino también de las cosas y de los mitos, poder desterrar mitos que ocurren, que son muy viejos, ¿no?, pero que están todavía muy enraizados en la donación de sangre. Y también conocer su estado de salud, hacerse preguntas en función de su estado de salud, que también es redituable para la misma persona que va a donar, ¿sí? ¿Cuáles son esos mitos que estaba mencionando, doctora? Hay un montón de mitos, pero uno de esos mitos es que se aumenta o baja de peso, si es seguro o no seguro. La sangre ni te hace aumentar de peso ni te hace bajar de peso. Si es seguro, si es absolutamente una práctica absolutamente segura desde el punto de vista de bioseguridad de la persona que dona y también de la persona que recibe la sangre, porque esa sangre va a estar controlada antes de poder ser transfundida. Entonces, estos son dos de los grandes mitos. Hay cosas que las vamos revisando y evaluando en la entrevista, ¿no? En la entrevista que es de responsabilidad médica, son muy, muy específicas. Pero básicamente si uno se siente sano, tiene entre 16 y 65 años, después se verán las excepciones de más de 75, pero nos manejamos así, y uno se siente sano, con tener el documento, ¿sí?, para acreditar identidad, y haber hecho un desayuno que no incluya grasas, liviano, o sea, fruta, café con azúcar, infusiones con azúcar, frutas, cosas que no generen lípidos en sangre.
básicamente uno puede concurrir para ser evaluado y donar sangre. Por ejemplo, por ahora la norma, voy a hacer otro de los mitos, tatuajes. Tatuajes más de un año, según norma, se va a modificar esto, ¿no? Está en vía de modificación para que te hagas el tatuaje hasta que dones sangre sea 6 meses. Pero por ahora son 12 meses por norma. Sí. Se revisa el tema de los tatuajes, y uno tiene tatuajes, puede donar. Si hay algunas enfermedades puntuales que uno padezca o algunos controles que se esté haciendo, se ven en entrevista médica, ¿no? Se va valorando y algunas cosas sí, algunas cosas no. ¿Sí? Eso lo va valorando el médico. Pero en general es un acto muy sencillo, la donación de sangre propiamente dicha, son desde la donación en sí, hay que hacer una serie de preguntas, de entrevistas, dejar datos, pero la donación en sí, la extracción lleva 12 minutos, no más que eso. Entonces es bastante sencilla la donación y, como vos dijiste, de cada bolsa se puede fraccionar hasta en 4 unidades, que pueden ser cuatro personas que lo reciban, ¿no? Entre ellos pediátricos, básicamente, por eso que se dice que una persona puede salvar 4 vidas. Bien. Así que eso es muy, muy importante, que la comunidad lo conozca, que es algo sencillo, que no requiere ninguna preparación especial y que es la respuesta que nos damos a nosotros mismos. Bien, Rosario, después de lo que nos ha sucedido, no solamente a Argentina, sino a todo el mundo, a partir de esta pandemia, ¿hay un registro de cuánto ha bajado el tema de la donación de sangre? Sí, al principio de la pandemia bajó muchísimo, en los primeros meses de la pandemia ha bajado casi un 80% en general, y después esas cifras se fueron achicando. No llegamos a los números de la prepandemia, ¿sí? No llegamos a los números de la prepandemia. También es cierto que la suficiencia se pudo concretar porque también las prácticas se fueron adecuando a la pandemia. Algunas primero al principio fueron prácticas de urgencia las que entraron al hospital, después entraron las programadas, entonces se va pudiendo ser suficiente, pero sí son menores, no puedo darte, yo soy muy matemática para esto y para los números, pero recurro a los papers, que son los análisis internacionales, no que te quiero tener una cifra que no tenga documentada, pero sí bajó, no es un 80%, pero mínimo un estimativo del 30%, llegamos al 30-40%, yo diría que podríamos arribar a la disminución. Otro de los mitos, no sé si mito en realidad, que trabas que se ponen, son esto de periodo de ventana, ¿no? Que vos recién hablabas de los tatuajes. Una oyente pregunta acá, ¿por qué si no tenés pareja estable no podés donar? ¿También es por el periodo de ventana? Vamos primero al periodo de ventana y después hablamos de pareja estable. Dale. Primero, acá en Argentina, en China, en Brasil o en cualquier parte del mundo, aunque se use el último método que es biología molecular, ¿sí? Aunque se use el último método, no podemos evitar que desde el momento en que uno se contagió, por ejemplo, alguna enfermedad viral como puede ser el HIV o la hepatitis, tarden aproximadamente hasta 10 días en poder diagnosticarse, aunque se use o 7 días. Entonces eso se llama desde el momento que te contagias hasta que te da positivo por un método hasta el último método, digamos, hasta el último método calificado, ¿sí? En el mundo, en cualquier parte del mundo, está ese periodo ventana que no depende de la tecnología. Todavía no hay tecnología que lo haya podido vencer, ¿sí? Ni en Estados Unidos, ni en la Comunidad Europea, ni en China, ni en la Unión, en ningún lado. Entonces, por eso el donante tiene que estar informado cuando se le hacen las preguntas, ¿sí? Para poder contestar cuando uno está informado. ¿Sí? Y contestar con sinceridad, porque no es un juicio de valor de ninguna práctica sexual, por ejemplo. Sí, lo que hay que usar es bien el preservativo y conocer las conductas que nos pueden poner en riesgo de nuestra salud. ¿Sí? Hay que saber cuándo es una relación sexual es segura. Una relación sexual es segura, sea hombre o sea mujer, cuando usa el preservativo, como corresponde, antes de la penetración, o cuando le va a practicar sexo oral, ya sea un hombre o una mujer. ¿Sí? La pareja estable, en relación a pareja estable, uno supone, ¿sí? Igual nuestro periodo, cuando nosotros decimos un año de tatuajes, decimos un año para determinadas prácticas, decimos esto porque a veces los virus mutan, eso también está en revisión y va a estar en cambio probablemente en los próximos años, es que a veces
por mutaciones, por ejemplo, la hepatitis B puede tardar en dar positivo hasta 1 año. Se toma ese periodo como un periodo de seguridad. Por eso se espera todavía 1 año y está en revisión, como digo, para los tatuajes. Prontamente seguramente saldrá una norma diferente. Rosario, bueno, junto con las campañas de donación de sangre, también están en conjunto las campañas de donación de médula ósea. ¿Cómo está este tema en nuestro país? ¿Cómo está este tema de la donación? ¿Se puede llegar también a hacer esto de que no sea, como hablábamos, ¿no?, cuando se necesite, sino que ya esté en un banco? Hace muchos años que se viene trabajando en tener un banco de donantes ya, a ver, lo voy a decir fácil de entender, estudiados y registrados para cuando se necesite un trasplante de determinada característica antigénica, se puede recurrir al que corresponda, ¿sí? Al que sea más factible de que ese trasplante sea compatible y exitoso. Hace rato que el país viene trabajando en esto. Sí, está Cucaiba, está en Cucay, se trabaja fuertemente en todo lo que es la donación, ¿sí?, para trasplante de células hematopoyéticas, ¿sí?, el trasplante de médula ósea. Nosotros lo que hacemos, nosotros y toda la provincia de Buenos Aires, pero nosotros arrancamos hace poco tiempo con el Centro Regional, no mucho tiempo, desde junio del 2020, exactamente se van a cumplir 2 años desde la inauguración ahora. Nos capacitamos de manera conjunta con INCUCAI y de manera con Cucaiba para que cuando el donante viene a donar sangre, esto lo recibe un técnico que sabe hacer este trabajo, se van haciendo un interrogatorio que es diferente en algunas cosas porque va sumando datos para ver si puede ser posible donante de médula, y esa muestra se manda a estudiar para poderlo tener en el banco y tenerlo a disposición. Entonces yo necesito, voy a decirlo fácil, yo necesito una médula que sea roja y amarilla, y yo no encuentro médulas que tengan el antígeno rojo y amarillo. Y de repente en ese banco mi médula coincide con otra, o es lo más parecido posible a lo que tengo en el banco, y listo, ahí está. ¿Por qué? Porque está estudiado. Claro, y recién ahí sería la donación. Claro, se busca la mayor compatibilidad posible. ¿Qué pasa? Una vez que se toma la muestra, si llega, nosotros tomamos la muestra, en la provincia de Buenos Aires se toma la muestra, nosotros tomamos la muestra también el 3 de febrero, también las donan en Cava, para que sepan que es un esfuerzo mancomunado, no solamente el centro regional, estamos en una red, justamente una red nacional. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que hay una compatibilidad, entonces se llama al posible donante de ese registro y se hace la donación. Generalmente lo que se hace ahora, depende del tipo de patología a tratar, el tipo de trasplante que se esté proyectando, lo proyecta el hematólogo, se le hace la donación por aféresis, la aféresis es un equipo que separa el resto de las células que se la devuelve a la persona que dona de las células de la médula que las guarda para la persona que la necesita. Y es un procedimiento un poquito más largo que donar sangre. Bien. Y así terminamos con la sangre que necesitamos, que después, en una parte del tratamiento, son las que trasplantamos. Doctora, y para cerrar, para aquellos que nos están escuchando, dice, bueno, la verdad que sí, voy a ir a donar sangre, ¿cómo tiene que hacer? ¿Cómo tiene que hacer? Presentarse con un documento, habiendo desayunado, como dije, no grasas. ¿A dónde? ¿En cualquier hospital puede hacerlo? ¿Esto se consulta en alguna página? No, se puede consultar en la página, está a disposición en la página del Instituto de Hemoterapia, pero igual, si uno tiene un hospital cerca, por ejemplo, en La Matanza está el Policlínico, está el Paro y 100, tiene horarios para ir a donar. Pero bien, también nosotros, como dije, que estábamos fortaleciendo la estrategia de colectas externas, pues sabemos que es la mejor, nosotros tenemos una colecta, ¿sí?, de 8 a 12, el 21 del 6 en La Ferrer, en La Matanza, y el 2 del 7 en el shopping de San Justo, ¿sí?, en ese mismo horario. Así que nosotros vamos a estar subiendo la información a la página del instituto, ¿sí?, para que todo el mundo sea accesible, y también se la vamos a mandar a la correspondiente área de Matanza de Salud, como para que también pueda promover estas colectas. Así que bueno, no obstante, más allá de las colectas externas que las informamos, si uno quiere donar, ¿sí?, también de manera voluntaria, puede concurrir al hospital y decir que es donante voluntario de sangre, a su hospital de referencia, al servicio de hemoterapia,
y si bien cada servicio de hemoterapia maneja las generalidades, son generalmente, la mayoría de los servicios son de 8 mediante a 12. Bien. ¿Sí? Así que bueno, esas son las dos maneras de donar, o acercarse al hospital o acercarse a la colecta. Perfecto, doctora. Bueno, le agradecemos muchísimo estos minutos a Radio Universidad. A ustedes, gracias. Un abrazo grande. Hablábamos con la doctora Rosario Céspedes, es directora del Centro Regional de Hemoterapia de 3 de febrero. Así que ya sabes. A veces es solo cuestión de animarse, ¿no? Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.